Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo el sombot. Vamos a hacer los dientes, ¿ok? Vamos a coger la parte que hemos hecho, la más pequeñita, y voy a trabajar en el lado de los aumentos. Esa parte va a ir así hacia adentro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, acá yo tengo el marcador y voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta acá voy a meter mi crochet y voy a enganchar hilo. Acá me he conseguido hilo, así que lo estoy haciendo con hilo. Ok, vamos a dejar un poquito largo esta parte para esconderlo. Ustedes ya más o menos saben cuánto dejar. Y así. Ok, esto lo ponen a un lado y vamos a hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a hacer un punto bajo, luego un punto medio, un punto medio, así, y en la primera cadena un punto alto. Ok, vamos a contar desde a partir de aquí: 1, 2, 3 y en la cuarta, o sea, 1, 2, 3 y en la cuarta aquí sería, no, sí, 1, 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a enganchar con un punto deslizado. A ver. Ahí. Así. Bien. Ahora vamos a volver a hacer 1, 2, 3, 4, un punto bajo, un punto medio y un punto alto. Ok, y lo mismo, vamos a contar 1, 2, 3 y salimos aquí, así, punto deslizado. Así. Ahora lo mismo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Nos vamos a regresar con un punto bajo, un punto medio y un punto alto. Y lo mismo, contamos 1, 2, 3 y salimos. Uy, a ver, esta no, 1, 2, 1, 2 y 3. Creo que aquí es. Así. Así. ¿Ven?
Y otra vez. 1, 2, 3, 4. Lo mismo. Así. 1, 2 y 3 con punto alto. Y lo mismo. 1, 2, 3. Y más o menos lo importante en esta parte del diente es que esto llegue así, ¿ve? Y si son 3 o 4 que ustedes se tienen que saltear, lo hacen, no hay problema. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3 y 4. Aquí hay solo 3. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, más o menos vamos a calcular que esto va a llegar 1, 2, 3. Y sí, 1, 2, 3. Y acá me voy a meter, a ver. 1, 2, 3. Aquí, vamos a ver. Si tienen que estirar un poquito más, lo hacen. No hay problema. La cosa es que se vea bien. Ahí está. Yo creo que sí está bien ahí. Sí. Miren. Miren la diferencia. Esto hecho con lana. Esto hecho con hilo. Y lo he hecho de diferente manera también. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cortamos hilo para... vamos a dejar un poco de hilo para esconderlo. Y vamos a hacer los dientes ahora de la parte de arriba, que es lo mismo, solamente les voy a decir dónde calcular para empezar. ¿Ven? Ahí. Entonces prácticamente vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer la parte de arriba del diente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar la parte del frente, del rostro, del muñeco, y vamos a ir hacia abajo y vamos a contar del marcador. Vamos a contar el primero, lo salteamos y empezamos. 1, 2, 3, 4. Acá vamos a hacer 4 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta acá. Acá 1, 2, 3 y en la cuarta acá. Después lo mismo, 1, 2, 3 en la cuarta acá y lo mismo, 1, 2, 3. Bien, entonces una vez que hemos más o menos calculado, voy a contar. Desde el marcador son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 14 puntos. Bien, pero el tejido, si yo lo tejo de esta manera, me va a salir mal. Al revés, entonces tengo que voltear la cabecita así, hacia mí. Y aquí, justo aquí, donde hemos contado, vamos a poner el marcador detrás de este bucle que dejamos pendiente. Ok, detrás vamos a enganchar nuestro hilo y lo mismo que hemos hecho, o mejor dicho, parecido. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Después un punto bajo. Luego un punto medio.
punto alto. Vamos a contar de acá 1, 2, 3 y en la cuarta nos enganchamos con un punto deslizado. Y seguimos 1, 1, 2, 3, 4. Regresamos con un punto bajo, un punto un punto medio y un punto alto, así. Y vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta aquí nos enganchamos con un punto deslizado, así. Y seguimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, acá un punto bajo, un punto medio, un punto alto, y 1, 2, 3 y en la cuarta ahí enganchamos con un punto deslizado. Ok, entonces ya tenemos los 3 dientes del zombot y esto va a ir así. ¿Ven? Sí, se ha quedado bien, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Vamos a dejar un poco de hilo para esconder el material. Bien. Esto de acá le vamos a echar, si ustedes gustan, goma disuelto con agua y lo pintan y lo dejan secar toda la noche. Ok, pero eso todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para el final porque faltan unos detallitos y si ya le metemos le ponemos la goma con la cola se seca no vamos a poder hacer nada. Entonces vamos a esconder los hilos y vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno lo hice con el ganchillo 2.5 que vendría a ser un anillo mágico de 6 puntos bajos, aumentos hasta un punto bajo y un aumento. Y el otro lo hice con el número 2, que es el más grande, que es lo mismo, solamente que vamos a hacer una vuelta más con 2 puntos bajos y un aumento. O sea, un aumento, perdón, 6 puntos bajos, luego vienen los aumentos, luego viene un punto bajo, un aumento y luego 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ven? Ok, entonces esto lo vamos a coser aquí, así. Lo ubicamos a la altura del diente, como a 1, 2, 3, ahí. 3 puntos más arriba, así, igual este, un poquito así, ok. Así lo vamos, así lo vamos a coser. Entonces lo cosemos. Así se coserá. Bien, aquí ya cosí el ojo, así. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar
el crochet. Este crochet es el 2, ok, y vamos a meter ahí así. Voy a agarrar un verde más clarito y así voy a sacar mi hilo y vamos a trabajar así. Uy. Ok, y vamos a hacer es vamos a hacer puntos ahí. Así vamos a tratar de hacer así de donde salga el crochet. Ok, vamos a sacar así. Puntos puntos como que fuera en alto relieve. Alrededor del ojo, de la mitad del ojo. Así. Esto ya lo hemos hecho otras veces en otros muñecos. Ok. Así que solamente es hacer... Uy. El punto bajo así. Acá por donde salga el crochet. No les voy a decir cuántos exactamente porque puede variar, pero sí quiero que vean cómo lo estoy haciendo, aunque un poquito, ok, un poquito difícil. Acá, ese hilo amarillo lo voy a esconder. Ok. Sí. Creo que uno más aquí. Ah, sí. Ok. Más o menos la mitad del ojo. Entonces lo que vamos a hacer es una cadena. Giramos el tejido. Nos vamos a saltar este punto y en el siguiente punto un punto bajo. Igual acá. Un punto bajo.
Ujú. Ujú. Así. Y así. Y voy a vamos a hacer esto. Vamos a deslizarnos así. De ahí mismo, más o menos, hay que ver dónde lo sacamos así. Se agarra con la fibra, con el relleno, se agarra con todo. Y un poco difícil hacerlo. Así. Ok, ya está, cadena. Y un poquito más. Vamos a saltearnos así. Uy. A ver, otra vez. Aquí. Así. Uh-huh. Ok. En el último también. Así. Y vamos a hacer punto deslizado ahí mismo. Ok. Así. ¿Ven? Así quedaría el ojo. Ahora vamos a deslizarnos. Vamos a seguir para no cortar el hilo. Vamos a deslizarnos. Metemos y sacamos por esta parte. Pero acá ya no vamos a hacer puntos bajos ya, sino vamos a hacer deslizados. Uno. Y no lo vamos a apretar no vamos a apretar el tejido así, sueltito nomás. Así ve. Traten de no apretar. Así. Trato de hacerlo despacio para que ustedes puedan seguirlo. Así. Seguimos. Sin apretar. Si no, después es difícil
trabajar sobre el punto deslizado si está muy apretado. Bien, así. Aquí, ya bueno. Metemos donde está el hilo y sacamos por aquí. Así. Y otra vez. Así. Bien. Hemos llegado hasta acá con el deslizado, pero vamos a ir hasta acá. Hasta el siguiente punto, llegando al párpado de arriba. Ok, y vamos a hacer así. Vamos a hacer una cadena y ahí vamos a girar. Y acá sí. Nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer así. Punto bajo, 1 y así. Ok, y vamos a terminar con un punto deslizado ahí. La cosa es que se haga como una unión. ¿Ven? Entonces ahí ya está formado el ojo. Así. Miren la diferencia, ¿no? Entonces vamos a hacer el otro ojo. Me he demorado, pero igual el otro ojo lo voy a también hacer para que lo miren, ¿ok? Vamos a ubicar como que el medio de esto y vamos a meter igual el ganchillo y así. Así. Y ok, y vamos a irnos acá, así. Uy, perdón que me salgo a veces, pero no me doy cuenta, disculpen. Bueno, ya. Entonces vamos a hacer puntos bajos, ok, 1 y así, puntos bajos. Ustedes cuando cosen el primer hilo, que es el amarillo, el color que están haciendo el ojito, ya como que marcan dónde va a entrar el crochet, ¿no? Entonces ahí mismo es donde ustedes tienen que volver a pasar el hilo, justo ahí. Ok, así. Casi son puntos bajos, ¿ya? Sí. Sí. Y más o menos tienen que ver su ojito si están llegando al medio, ¿ya? Entonces, así. Como que acá ya estoy en el medio. Entonces voy a hacer una cadena. No, una cadena no. Perdón. Lo que voy a hacer es... Lo que puedo hacer es deslizarme. Acá sí. ¡Ay, perdón! Me salí. A ver, sigamos. Me salí de la pantalla otra vez.
nos quedamos en un punto bajo. Ya, entonces nos vamos a deslizar. Nos deslizamos así. Ay. Otra vez, a ver. Estoy saliendo acá otra vez. Ya, a ver. Así. Entonces ahí ya se puede hacer una cadena y se puede girar. Entonces acá nos saltamos este punto y nos vamos haciendo puntos bajos. Ay, con tanto hilo me enredo, perdón. Uno. Es que he dejado pendientes hilos, entonces 2 y me enredo. Bien. Entonces así. Igual aquí. Así. ¿Ven? Así. Y igual nos vamos a deslizar por donde entra el crochet. Una cadena y hicimos una cadena y vamos a hacer punto bajo así. Ok. Y ahora nos vamos a deslizar de frente. Aquí. Vamos a salir así. Y vamos a trabajar. No, ahí no, porque se baja mucho el ojo. No se ve bien. ¿Ve? Entonces nos vamos a deslizar. Ok, a ver un ratito. A ver, nos vamos a deslizar ahí mismo, en el mismo punto. Ahí. O sea, nosotros tenemos que ver la manera de que nuestro punto cuadre, ¿no? Se vea parejo. Entonces, si yo me voy al segundo, como hace rato, no se veía bien. Entonces, ahí mismo me deslizo. Así. Ok. Y ahora vamos a deslizarnos por la vuelta de abajo para hacer la parte de abajo del ojo como el anterior. Oh.
son deslizados, ¿ya? Son puntos deslizados, no puntos bajos. Abajo son puntos deslizados y arriba son puntos bajos. Así. Ok. ¿Ven? Así. Y nos vamos a ir hasta arribita del párpado. Así. Así. Estoy sudando. Bueno, ya. Hacemos una cadena. Giramos. Y nos saltamos este y hacemos acá. Punto bajo. 1 y así. 2. 3. 4 y así. Los puntos bajos que ustedes hayan logrado hacer. Ok. Entonces aquí ya me deslizo. Así. Ok. A ver, así me queda el ojo. ¿Lo ven? Ustedes esto traten de hacerlo mejor que yo, ¿ok? Traten de que esté bien. Pero yo lo veo un poco medio raro. Ya, pero no lo veo es que esté mal, ¿no? Porque, miren, este de acá que yo hice primero. Con este. ¿No? Entonces, se ve bien. Ahora, esto tiene que ir así. ¿Ya? Ok, de repente un poquito más acá el ojo. Para que se vea más parejo. Así. Ya, entonces sí. Así lo voy a dejar yo. Ya, entonces ustedes ya lo acomodan mejor. De repente un hito más por acá. Y así se vería. Hay que esconder los hilos. Wow. Ahora vamos a hacer este pedacito de acá. Ok. Que es lo que sostiene la boca con la cabeza de arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar así un poco de lana largo. Y vamos a hacer 4 cadenas. Ok. Ahí. Así. 4 cadenas. 1. Ahí. 1, 2. Allá. El ganchillo es 2.5. Ok. 3, 4 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena 2 puntos bajos. 2 puntos en un punto. Luego un punto bajo. Y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ok. Esta lana lo vamos a pasar para adelante.
y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Y un aumento en el último punto. Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a tomar solo la hebra de atrás. Ok, solo la hebra de atrás. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ahí. Quiero hacerlo rápido y más me demoro. Bueno, 1, 2, 3. Y así vamos a hacer toda la vuelta. En total tenemos 10 puntos, pues. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Bien, ahora la siguiente vuelta sí ya vamos a tomar las dos hebras y vamos a hacer 10 puntos también, toda la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vueltita más para terminar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, de este vamos a hacer 2, o sea, ustedes van a hacer uno más. Ok, vamos a cortar lana para coser así. Ya, y esto lo vamos a rellenar. Ya, acá yo ya hice uno. Por acá está. ¿Dónde está? Acá está. Acá está el que yo hice. Ya tiene relleno. Igual, esto va a ir cosido acá. Más o menos. ¿Ven? Así. Como por acá. Entonces vamos a ubicarlo más o menos 1, 2, 3 y así. Ahí muy atrás, yo pienso que ahí. Así. Ok, igual el otro también. Esto más o menos se tiene que ver así. Acá tengo esto. Así. Y tiene que cuadrar con los dientes todo. Ahí en mi foto lo veo que está, vamos a contar 1, 2, 3 y ahí vamos a coserlo. Ok, se va a coser la parte de acá abajito
que no hemos cerrado lo vamos a coser acá. Así. Y esto es para coser abajo. Y para coser arriba es este pedazo de lana. Por eso les dije que dejaran largo. Creo que lo he dejado yo muy chico. Pero en todo caso, abajo también dejé largo. Entonces lo coso, no lo recorto y lo introduzco por acá y lo termino de coser, ¿no? Entonces ya lo voy a coser ya para mañana, lo voy a dejar. Pero si ustedes desean pueden ir cosiéndolo. Yo ya hasta acá nomás llega el video porque ya es un poco tarde. Entonces ya por hacerlo apurada lo voy a coser mal. Pero más o menos es una idea así. ¿Ok? Como este. ¿Ven? También es un poco difícil y complicado coserlo, pero hay que hacerlo con paciencia para que salga bien. Bueno, hasta esta parte sería el video. He tratado de hacerlo lo más rápido posible para no fallar. Ok, bueno, muchas gracias por todo y nos vemos mañana para continuar con Sonbot. Bye.